Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios por este hermoso tiempo que Dios nos permite disfrutar, para estar en comunión, para poder orar a nuestro Padre, para poder alabar y bendecir su nombre, para poder mirar la palabra de Dios, que es la que sustenta y afirma nuestra fe. Qué glorioso que podamos realmente tener este tiempo y disfrutarlo en medio de un momento difícil. Sin embargo, Dios nos permite gozar de esta bendición. Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Contentos por tener un domingo más para compartir con ustedes un momento tan especial que el Señor nos permite, con el principal deseo de alabar y glorificar el nombre del Señor, así de esta manera que lo estamos haciendo ahora, pero agradecidos a Dios, porque Él nos ha dado una semana maravillosa, hemos visto su mano poderosa extendida sobre su pueblo, así que estamos muy agradecidos a Dios y gozosos de poder disfrutar este momento, que la presencia del Señor pueda manifestarse en cada vida en esta noche y que así, en familia, inviten a los nenes también para que estén todos participando de la reunión, cantando y glorificando al Señor. Antes de leer la palabra del Señor, vamos a tener un tiempo para alabar, para bendecir el nombre del Señor, para adorarlo. Así que vamos a estar participando juntos, ustedes allí en sus casas, nosotros aquí, juntos alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar, por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Su forma de cuidar cada paso en mi andar. No importando a dónde se va, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda,
Qué maravilloso es poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor y reconocer la gran fidelidad de Dios hacia nuestras vidas. Yo quisiera hoy hablar acerca justamente de la fidelidad y en primera instancia reconocer que Dios es fiel. Si tuviéramos que definir la palabra fiel, dice que guarda la fe, es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en Él. Esta es una definición secular de fe, pero que de alguna manera describe realmente para que tengamos conciencia, para que sepamos qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de la fidelidad. Dios es fiel. La Biblia declara que Dios es fiel, es un atributo glorioso de Dios. En el Salmo 89, versículo 8, dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Qué declaración, ¿no? El poder, la majestad del Señor, la fuerza y la gracia de Dios, pero la fidelidad del Señor. Hay un texto en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, que es una declaración maravillosa. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Primeramente, es Dios. Y la segunda cosa que dice, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones. ¿Qué le parece? La fidelidad de Dios, que es hasta 1000 generaciones. Creo que de alguna manera esto habla de la eternidad, de la fidelidad de Dios, porque Dios es verdaderamente fiel. En el Salmo 119, versículo 90, dice: de generación en generación es tu fidelidad. Qué maravillosa la fidelidad de Dios. El profeta Jeremías, cuando escribe su libro de Lamentaciones, también habla de la gran fidelidad de Dios. En principio exalta la misericordia. Por la misericordia de Jehová, dice, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana, y termina diciendo: grande es tu fidelidad. Qué maravilloso, la grandeza de la fidelidad de Dios, obrando también en nuestra vida. Pero Él es Dios fiel por naturaleza. Ahora, Dios es fiel para con nosotros, y esto es algo maravilloso. Evidentemente, la fidelidad de Dios nos llega a nosotros de muchas maneras. En primera instancia, tenemos que decir que habiéndonos nosotros alejados de Dios por el pecado y estando totalmente lejos de Dios, Dios nos llama. En la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Sabemos que lo primero que hace Dios es llamarnos. Alguno cree que puede llegar a Dios por su propia cuenta, pero en realidad lo que podemos hacer es responder al llamado de Dios. La iniciativa de este encuentro es del Señor y Él es el que nos llama. Y dice bien claro, es fiel Dios en esto. Dios es fiel en esto, porque Él nos ha llamado y sigue llamando. En la antigüedad ha llamado al ser humano. En tiempos de Jesús, el Señor a través de Jesús estuvo llamando a la humanidad. Hoy sigue llamando a través de su palabra para que las almas, las gentes, las personas se puedan acercar al Señor. Qué hermoso poder responder al llamado de Dios. Dios es fiel en esto. Sigue llamando y seguirá llamando hasta el final. Dice también que nos perdona y nos limpia. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, un texto muy conocido, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué lindo, el perdón de nuestros pecados y la limpieza de la maldad. Pero esto se da en nosotros porque Él es fiel y porque su justicia es permanente. Y esa fidelidad de Dios hace que cuando venimos a Él nos acercamos, nos humillamos en su presencia
y confesamos nuestros pecados. En ese acto de confesión está el arrepentimiento, pero también la fe de saber que el Señor está dispuesto a bendecirnos. No dudamos de que el Señor, si nos acercamos con arrepentimiento y fe, no de ninguna manera podemos dudar de que el Señor en su fidelidad nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Dice también que nos afirmará y nos guardará. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Qué importante ese punto de la firmeza, el de ser guardados. Por naturaleza nosotros no somos muy firmes. A lo mejor tenemos la tendencia de movernos o de claudicar, pero sin embargo el Señor es poderoso para poder producir en nosotros esto. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire qué sensación de que en el Señor y en su fidelidad podemos realmente estar bien afirmados. Podemos realmente saber que el Señor quiere que nosotros estemos en esta postura, que nada nos pueda mover, que realmente estemos afirmados en el Señor. Por supuesto, la palabra nos dice que Él nos pone sobre un fundamento firme, el cual es Jesucristo, es la roca de nuestra salvación, es sobre quien estamos cimentados y nadie nos puede mover. En su fidelidad el Señor nos guardará y nos afirmará. También cuando hablamos de Jesucristo y de la fidelidad del Señor, estamos también mostrando de que el Señor es fiel en lo que respecta a interceder por nosotros. Él está siempre intercediendo por nosotros ante la presencia del Padre. En la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 17, dice: por lo cual, hablando de Jesús, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Es decir, para venir a ser fiel sumo sacerdote. Fíjese que el sumo sacerdote es el que intercede, el que ofrece esa mediación en la presencia de Dios. Y Él es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo en forma permanente siempre en la presencia de Dios. Y podemos confiar en la fidelidad de esa intercesión. Sabemos que si acudimos al Señor, Él es fiel para poder realmente interceder por nosotros ante la presencia del Padre. Y cuando nos acercamos de esta manera, la gracia de Dios puede estar obrando en nuestras vidas. Él es fiel a sus promesas. Sus promesas son fieles y verdaderas también. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23, dice: mantengamos firme, sin fluctuar, como decíamos antes. Tenemos a veces la tendencia, pero apoyémonos bien en el Señor y en la firmeza que Él nos da. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién prometió? Dios, el Señor prometió. Y Él está fiel. Si nosotros verdaderamente nos mantenemos firmes, sin fluctuar, nos apoyamos en esa firmeza en el Señor y creemos y confiamos en el Señor, sus promesas para nosotros son sí y amén, dice la palabra. Son fieles y son verdaderas, porque fiel es el que las hizo. Dios que hizo esas promesas es el que las cumplirá sobre nuestra vida. Y dice el último que quisiera mencionar, lo último: ante nuestra incredulidad, Él sigue siendo fiel. Hay un texto en la Biblia, 2 de Timoteo 2:13, que dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y esto de que Él permanece fiel quiere decir de que no lo podemos variar nosotros a Él con nuestra infidelidad. Aunque nosotros abandonemos la fidelidad que debemos tener, Él permanece fiel a su palabra, a sus designios. No vamos a poder mover a Dios. Dios dice: en Él no hay sombra de variación, no hay mudanza, no hay cambio. Él permanecerá fiel a su palabra. Y créame que esa es una de las mayores garantías que tenemos nosotros como cristianos,
de saber que Él no va a cambiar y que lo que ha prometido y lo que ha dicho y lo que ha hecho está firme y nosotros somos los beneficiarios de tan maravillosa obra por nosotros. El ser humano, por naturaleza, es infiel. El ser humano, por naturaleza, es infiel. Hay un salmo que revela esto. El Salmo 12, versículo 1, dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Fíjese la declaración, ¿no? Dice la palabra que cuando Dios miró a la tierra no vio ni a un justo, ni a alguien que hiciera lo bueno, dice, ni siquiera uno. Todos se desviaron a una, dice la palabra. Y aquí está hablando de esto, ¿no? Pudiendo haberse mantenido fiel al Señor, el ser humano se desvió, se apartó del Señor, cayó de esa fidelidad, como dice la palabra. Pero Dios desea que nosotros podamos mantenernos en esa fidelidad porque hay grandes recompensas, hay un gran premio, un gran galardón para si nos mantenemos en la fidelidad. El Salmo 101:6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, en aquellos que no se mueven de la fidelidad a Dios, para que estén conmigo, dice el Señor. Mire qué expresión, que podamos estar con el Señor. Solo los fieles podrán estar con el Señor. Aquellos que permanecen, aquellos que son constantes en la fe, en la comunión, en la obediencia. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Qué hermoso que podamos tener esta promesa gloriosa en el Señor. Y esto es algo que tiene que ver con nosotros. El ser humano tiene la tendencia a irse. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, dice algo que nos llama la atención. Segunda de Corintios 11:3, dice, hablándole a los creyentes de Corinto, pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjese lo que dice Pablo. Aún aquel que en un momento cree puede ser engañado por el enemigo. De alguna manera el enemigo va a hacer lo posible para que nosotros nos apartemos del Señor, para que salgamos de la fidelidad a la infidelidad. Y realmente Pablo dice, me temo que esto vaya a pasar con ustedes, porque estaba viendo que había algunas cosas que no estaban bien y que en definitiva el enemigo podía aprovecharlas. Entonces esto es un llamado de atención para nosotros. Estamos firmes, estamos afirmados, estamos guardados en esa firmeza, estamos siendo fieles al Señor. Por favor, mantengámonos firmes en esto, porque el enemigo va a hacer todo lo posible para apartarnos de esta fidelidad a Dios, a Cristo. Pero que el Señor nos ayude para que podamos permanecer fieles al Señor. Porque dice la palabra que aquel que permaneciere hasta el fin, en esta fidelidad, en esta comunión con el Señor, este será salvo. De todas maneras, Dios espera que nosotros seamos fieles. Dios quiere que nosotros seamos fieles. Y si alguno podrá decir, bueno, ¿fieles en qué? ¿De qué manera? ¿En qué circunstancias? Hay dos o tres cosas que podemos mencionar. En la primera dice, debemos ser fieles, prudentes y buenos administradores. En Mateo 24, 45 y 46, dice la palabra, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Por supuesto, Dios nos dio un ministerio, Dios nos puso como administradores, porque todo lo que tenemos no es nuestro, nos lo da el Señor. Y la responsabilidad que tenemos con todo esto que Dios nos da es la de administrar. Debemos ser buenos administradores, dice la palabra, de la multiforme gracia de Dios. Y en esa actitud tenemos que ser fieles y prudentes. Actuar de esa manera para que cuando el Señor venga y nos pida cuenta, nos encuentre haciendo lo que Él nos dio para hacer. Nos encuentre actuando de la manera que Él nos enseña en la palabra, en su palabra. Qué importante, ¿no es cierto? Entonces, Dios nos dio algo, esté agradecido, sea buen administrador, sea fiel
administrador de las cosas que Dios le ha encomendado. Fiel en lo poco. Mire, dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco no es, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo que es más. Así que fíjese en esto, ¿no? Si no somos fieles en lo poco, ¿nos concederá el Señor algo más? Tal vez podemos quedar pensando. Si algo nos dio el Señor, que tal vez consideramos que no es lo que nosotros queremos, tal vez queremos más, pero si somos fieles en esto, seguramente vamos a ser fieles en lo más que el Señor nos va a dar. Pero si en lo que Dios nos dio no hemos sido fieles, no hemos sido responsables, no hemos sido buenos administradores, no esperemos que Dios nos dé más. Necesitamos mostrar esa fidelidad aún en lo poco, que cuando lo hacemos en el nombre del Señor y para el Señor, eso se multiplica, porque Dios es el Dios de la abundancia, es el Dios de la bendición. También fiel en lo secular y ajeno, no solo cuando nos referimos a las cosas estrictamente del Señor o de su servicio. En Lucas 16, 11 y 12 dice la palabra, pues si en las riquezas injustas, quiere decir en las riquezas del mundo, aquí en la tierra, las terrenales, no fuisteis fieles, es decir, no hemos actuado con fidelidad, con honradez, como corresponde, ¿quién os confiará lo verdadero? Antes era la relación entre lo poco y lo mucho, ahora es en este caso. Si no hemos sido fieles en las cosas materiales, en las terrenales, hemos actuado deshonestamente y no hemos tenido la responsabilidad de hacer lo que debíamos hacer, ¿quién nos confiará lo eterno? Es decir, lo verdadero, aquellas cosas que son las más valiosas, que son las cosas de Dios. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Qué importante la fidelidad aún en este aspecto de nuestra vida para que podamos realmente conocer que esto es lo que Dios quiere que suceda con nosotros. ¿Qué es lo que nos dio el Señor? ¿Lo estamos administrando bien? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Estamos actuando bien? Si bien las cosas que a veces nos da el Señor tienen que ver con las cosas materiales, ¿cómo las estamos administrando? Si somos fieles en lo que hacemos, Dios, en su fidelidad, nos bendecirá y nos prosperará en todas las cosas. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, es decir, la enseñanza que Pablo le dio a él, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí se trata de la fidelidad a la enseñanza. La fidelidad sería a la doctrina de Cristo, al Evangelio, a la palabra de Dios. Así como debemos tener la responsabilidad de ser fieles a la enseñanza bíblica en nuestra vida y observarla, obedecerla, atesorarla en nuestro corazón, porque esto proviene del Señor, también dice que debemos encargar a hombres que sean fieles para administrar también a otros, dice la palabra, que sean idóneos para enseñar también a otros. Qué importante la fidelidad en la doctrina, la fidelidad en la palabra de Dios, en los principios del Evangelio, en lo que Dios nos revela a través de su palabra. Que el Señor nos ayude a poder aplicar la fidelidad, nuestra fidelidad, a ese aspecto de nuestra vida en relación con Dios. Él nos da a través de su Evangelio la doctrina, la palabra, la enseñanza, los principios, y que podamos ser fieles a ellos. Lo último que podemos mencionar es el texto de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, que dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel hasta lo último. Esta fidelidad no es por un tiempo, no es por un breve lapso, sino que esta fidelidad es mientras tengamos vida aquí en la tierra. Somos hechos participantes de Cristo, dice la palabra, con tal que mantengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y yo diría también nuestra fidelidad. Si hemos comenzado a serle fieles al Señor, bueno, esa fidelidad debe ser permanente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor nos venga a buscar. Hasta cuando nos llegue el tiempo de nuestra partida o hasta cuando recibamos al Señor viniendo en las nubes.
Que el Señor nos ayude para que podamos realmente atesorar esto en nuestros corazones. Tenemos un Dios que es fiel, pero que ha demostrado y ha derramado su fidelidad a través de tantas bendiciones en nuestra vida, pero ahora espera que nosotros, como reflejo de esa bendición y como reflejo de ese carácter divino, nosotros podamos también vivir en fidelidad, que podamos mostrar esta fidelidad hasta el fin. Sé fiel, dice la palabra, hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Qué maravilloso que podamos poner atención sobre este aspecto de nuestra vida cristiana y que podamos practicarlo, que podamos hacerlo nuestro, porque seguramente Dios se agradará y bendecirá nuestras vidas de una manera muy particular y muy especial. Antes de terminar, vamos a escuchar y a participar nuevamente de una alabanza y vamos a estar adorando a Dios, cantando, bendiciendo, glorificando su nombre, porque esto es algo maravilloso, es un privilegio el poder bendecir el nombre de nuestro Salvador. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Qué hermoso es poder alabar y bendecir el nombre del Señor, abrirle nuestro corazón y alabarle con todo nuestro ser, como dice David, ¿no? Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, puedan estar alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Y como el pastor siempre hace una oración, quisiera en esta tarde decirles que vamos a hacer una oración especial para que el Señor esté bendiciendo, prosperando, dando a cada uno lo que necesita, que a nadie le falte nada. Y les quiero agradecer también la gran colaboración que ustedes están enviando a la iglesia, que es tan necesaria y tan importante. El Señor les bendiga ricamente y les multiplique, porque han sido muy generosos. Sí, les quiero decir que esto vamos a tener que continuar haciéndolo por un tiempo, así que el que todavía no lo hizo y tiene el deseo de hacerlo, hágalo. Si vive lejos, no se preocupe, porque el Señor también nos va a proveer de qué manera poder traerlo hasta la iglesia. Lo que también quisiera decir, que si hay hermanos que tienen permiso para movilizarse, ya sea en capital como en provincia, lo hagan saber, porque necesitamos quienes nos ayuden y nos den una mano en el traslado de las cosas. Nosotros estamos bastante limitados, pero si algún hermano tiene esa posibilidad, estaríamos muy agradecidos que nos avisen, para que así podamos distribuir los alimentos de la manera que mejor se pueda hacer. Así que les agradezco de todo corazón, hermanos. Es un momento muy especial y muy particular. Me hace acordar al tiempo de los apóstoles, cuando todos compartían todo. Y creo que este es un momento así, donde todos tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado. Así que esperemos que Dios también nos dé una semana bendecida y que nos ayude y que a nadie le falte nada. Pido una oración especial por esto. Amén. Y bueno, vamos a estar entonces orando al Señor. Si tienen una petición, pueden tenerla en su corazón. Si es por alguien de la familia o por otra persona, que en este momento vamos a orar para que el Señor esté obrando con mano poderosa y que la gran fidelidad de Dios a su promesa y a su palabra se muestre haciendo obras maravillosas, especialmente en aquellas personas que en este momento están tan necesitadas. Todos unidos, hermanos, vamos a estar haciendo ahora la oración, vamos a clamar al Señor y a pedir su bendición. Señor, estamos delante de tu presencia y gracias, agradecidos por este hermoso tiempo que nos permites disfrutar en tu presencia y en comunión, Señor, con todos nuestros hermanos. Padre, bendice, Señor, a cada petición, cada corazón que se ha abierto en tu presencia y tal vez con una necesidad. Yo te pido que obres con poder, Señor. Si hay enfermos, si hay necesitados, Señor, si hay personas que están sufriendo y padeciendo toda esta situación que nos rodea, obra con poder, Señor. Trae bendición, fortaleza, libertad y paz, Señor, a los corazones. Padre, lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo y para su gloria, para su honra. Amén. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Que el Señor, hermanos, los bendiga ricamente, y ha sido un gozo poder estar reunidos de esta manera, en un mismo espíritu, y gozando la bendición de poder realmente estar alabando, glorificando, orando, adorando a Dios, escuchando la palabra del Señor. Es un privilegio que Dios nos da y que lo podamos aprovechar. Que Dios los bendiga ricamente. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que tengamos una hermosa semana
con la bendición del Señor.